Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan a través de Facebook mediante la página oficial de Pilares CDMX en este Diálogos Pilares, que se está transmitiendo también mediante las 300 ciberescuelas ubicadas en los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes. Diálogos Pilares es este espacio en donde podemos conversar, pensar, generar crítica sobre temas que nos son de interés para toda la comunidad Pilares. Y sobre todo, temas que nuestros seguidores en redes pueden hacer comentarios, pueden hacer preguntas y la persona que está con nosotros en esta ocasión va a responder durante la charla. Nos encontramos el día de hoy en el Centro Cultural y Social Portales, quien trabaja en combinación con el Pilares Carlos Monsiváis. Tenemos el honor de recibir a un público muy animado el día de hoy que nos acompaña y vamos a platicar el día de hoy sobre Ayotzinapa y la educación normalista. Agradecemos también al LSPO de este espacio, Arturo Quintero López, por su amabilidad y hospitalidad el día de hoy. Cedo la palabra al arquitecto Javier Hidalgo, nuestro coordinador general de los 300 Pilares en la Ciudad de México. Gracias, gracias. Bueno, pues saludamos a quien está aquí presente en este centro comunitario, aquí junto al Pilares Carlos Monsiváis, en la Colonia Portales, y saludamos a todas y todos nuestros usuarios y docentes y también LSPs de los casi 300 Pilares de la Ciudad de México en esta transmisión de los Diálogos Pilares. Hoy estamos muy contentos de recibir a un personaje de gran relevancia. Él es actualmente el diputado federal, pero pues él surge de la lucha social, como maestro, como estudiante para maestro de la Normal de Ayotzinapa. Él es Manuel Vázquez Arellano, mejor conocido como Omar García. Un fuerte aplauso. Por cuestiones de seguridad, pues él le tocó vivir aquellos momentos del 2014, donde se dio la situación más trágica, política, que más rabia nos ha causado en este siglo y en muchas décadas, que es lo que sucedió en Ayotzinapa. Así que pues hoy tenemos el gusto de recibir en estos Diálogos Pilares pues a alguien que participó de presencia propia en esta situación tan difícil para el país y que aún todavía no se resuelve, y que hoy pues es nuestro invitado para estos Diálogos Pilares. Así que pues démosle un fuerte aplauso a Omar. Vamos a pasarle el micrófono. Estamos muy agradecidos que venga a charlar ahora con nosotros. Muchísimas gracias a quienes coordinan este importante proyecto. Javier, muchísimas gracias. Arturo, muchas gracias también. Compañera, Ángeles, muchísimas gracias. Y a todos los que nos siguen en la transmisión. Como ustedes saben, se cumplieron 9 años de la desaparición forzada de nuestros compañeros, 43, en Iguala, este 26 de septiembre pasado. Han pasado 9 años duros para las familias, para miles de familias que también sufren este mismo problema de la desaparición forzada de algún familiar, no solamente del país, hay que recalcarlo desde el principio, también de otros lugares, de otros países que atraviesan el nuestro buscando llegar a Estados Unidos. Son muchas las personas migrantes que desaparecen por nuestro territorio. Ayotzinapa en 2014 nos enseña que la desaparición forzada forma parte de este problema grave, esta crisis de derechos humanos que padecíamos desde hacía mucho tiempo, pero que no estaba tan a la vista, o no sabemos de qué manera. Sí sabemos, pero así nos gusta decirlo. No sabemos de qué manera lograban ocultar las cifras, ¿no? Lograban maquillar las cifras los gobiernos anteriores.
Si ustedes recuerdan, en el 26 de septiembre de 2014, en octubre de 2014, noviembre de 2014, se hablaba de 23,000 personas desaparecidas. Con los años se dijo después que eran 35,000, luego que 47,000. Hoy alguien tiene la cifra. ¿Saben de cuántas personas se habla? A ver, aviéntense a alguien. Soy maestro, acuérdense, ¿eh? ¿No? 110,000 personas, más de 110,000 personas desaparecidas en las cifras oficiales. Pero es muy importante decirlo, porque luego algunas personas, algún grupo de la sociedad mexicana que perdió el poder en 2018, afirman que con el presidente Andrés Manuel López Obrador aumentaron las desapariciones forzadas. Mentira. Es la primera vez que un gobierno federal da a conocer cifras reales, cifras que no se querían dar a conocer anteriormente. Repito, en aquel tiempo disminuían las cifras para que no se viera el problema tan grande. Hoy se dice este es el problema, así de grande es y es a lo que nos estamos enfrentando. Entonces no se dejen engañar cuando alguien diga que los feminicidios, que los asesinatos a periodistas, que las desapariciones forzadas han aumentado en este gobierno. No, lo que pasa es que están dando las cifras tal como se tienen que hacer. Es más, hay muchas organizaciones civiles que todavía dicen que pudieran ser más personas desaparecidas. Es decir, también hay una crisis forense. Si ustedes van a las CEMEFOS de todos los estados, van a ver cómo hay cuerpos, cadáveres de personas sin reconocer desde hace mucho tiempo. No sé si recuerdan las noticias de los trailers en Jalisco que estaban abandonados por allá afuera, precisamente porque ya no cabían en las oficinas del Servicio Médico Forense. Es decir, hay muchas cosas que aún no sabemos. La crisis se ha profundizado, pero esto tiene sus causas, tiene sus orígenes. Y se agudizó durante la guerra del narco. La desaparición forzada es la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado, o la desaparición por parte de particulares con aquiescencia de agentes del Estado, es decir, con la complicidad de un político, de un presidente municipal, de un regidor, de un agente de la policía, de un militar, etcétera. Que alguien del Estado lo ayude, ya se trata de una desaparición forzada o desaparición por particulares. Esto deben tenerlo muy claro, no todo es desaparición forzada, ¿va? Y bueno, en este sentido, tengo que ir atrás un poquito. Yo fui estudiante de Ayotzinapa. En 2014 yo estaba en segundo año cuando desaparecieron a nuestros compañeros. Luego, pues me convertí en vocero del movimiento durante 2, 3 años casi. Y bueno, recorrimos todo el país, nos reunimos con muchísima gente, participamos en miles de protestas, en muchísimas entrevistas. A mí me tocó participar en una caravana en Estados Unidos que recorrió 52 ciudades en un mes, imagínense, andar en chinga. La caravana la dividimos en 3, una se fue por el Atlántico, otra por el Pacífico y otra por el centro de Estados Unidos. A mí me tocó la del centro de Estados Unidos. No fueron las 52 ciudades, pero bueno, sí me recorrí como 15 ciudades por lo menos, ¿no? Luego en marzo de 2015 recorrimos 18 ciudades de 11 países europeos, también llevando el mensaje. También me tocó participar ahí. Y otros compañeros sobrevivientes recorrieron toda América Latina, hasta Argentina. Otros más se fueron a Canadá, es decir, fuimos un movimiento muy grande que buscaba crear una red de apoyo para las familias de nuestros 43 compañeros. En aquel tiempo las familias tuvieron que dejar sus trabajos, tuvieron que abandonar sus tierras, dejar sus casas para dedicarse de lleno a buscar a sus hijos. Es decir, llegaron a la escuela. No sé si sepan qué es una escuela normal rural, se los explico, es un internado para maestros y maestras, ¿no? La nuestra, la de Ayotzinapa, es un internado de varones, alberga a cerca de 600 estudiantes, es su matrícula, y bueno, ahí vivimos, ahí trabajamos, tenemos tierras, tenemos vacas, pollos, conejos, chivos, talleres de talabartería,
talleres de electricidad, entre algunos otros. También, bueno, al vivir ahí tenemos una organización estudiantil. Es diferente a la organización de la UAM, de la UNAM o de alguna otra escuela, porque ahí pues solamente hay una sola organización, no hay muchísimas organizaciones estudiantiles, es solo una. La asamblea rige, el comité ejecuta y bueno, el comité está dividido en como 15 carteras, 20 carteras, que van desde el secretario general, relaciones exteriores, acción política, acción campesina, módulos de producción, ¿qué más? Hasta higiene tenemos. Así nomás 5 integrantes del comité de higiene que organizan todos los roles para que los chavos se pongan a limpiar sus baños, sus pasillos. Es decir, no tenemos intendentes, no tenemos nada. Todo lo hacemos nosotros. Si ustedes un día van a Ayotzinapa, bajan por las escaleras o por donde vayan, ahí van a ver nombres de chavos, porque son ellos los que si llega la ayuda del gobierno, ellos son los que se ponen a trabajar, a echar el cemento, a echar el piso. Entonces, ahí queda su nombre grabado. Eso yo lo he comparado con los caminos rurales un poco, porque imagínense lo que se siente para un normalista decir, regresar años después a su escuela donde estudió y ver un escalón que todavía tiene su nombre y acordarse, no, huevo, yo lo puse. A mí me hicieron trabajar y a lo mejor lo hice a regañadientes porque mis compañeros del comité me pusieron a trabajar, pero años después te das cuenta que si lo hubiera hecho el gobierno, si lo hubiera hecho una empresa, no lo valorarías igual. Valoras el trabajo cuando lo haces tú, cuando lo haces junto a la comunidad, junto a tus compañeros. Bueno, las escuelas son internados, repito. Se fundaron en 1922, la primera, en Tacámbaro, Michoacán, luego la de Ayotzinapa se fundó en 1926, el 2 de marzo ya tiene casi 100 años. Y bueno, en Lázaro Cárdenas les da un impulso muy grande, se forman muchas más, reforma el artículo 3º, si ustedes están enterados, les contaron sus abuelitos o los medios de comunicación, o si ven la mañanera, pues ya hay mucha información al respecto de cuántas normales se crearon en aquel tiempo. Pero hay algo muy importante. El artículo 3º dice que va a haber una educación socialista en el país en 1934. Esto es tomado, pues, interpretado de muchas maneras por toda la gente, ¿no? Y por el gobierno. Pero en el caso de los normalistas, de los estudiantes, de muchas universidades, se tomó como pues una forma de crear lo que se llamaba en aquel tiempo gobiernos escolares, es decir, que los estudiantes participaran en la gestión frente a las autoridades. Y eso es lo que sucedió desde 1935 hasta la fecha con los normalistas. Es decir, no es el director de la escuela el que va ante el secretario de Educación de Guerrero para que decirle, bueno, esto necesitamos en la escuela. No, son los estudiantes, es su comité estudiantil el que hace las gestiones, lleva su pliego petitorio, mediante oficio, gestionan audiencia y bueno, si no le resuelven entran en movilización. Por eso a los normalistas los vemos muchas veces protestando, bloqueando calles, tomando casetas, haciendo protestas, porque no le resuelven sus demandas. Sus demandas son muy básicas, el mantenimiento del internado, la matrícula, alimentación, pues todo lo que tenga que ver con el cultivo de sus tierras, plazas para sus egresados, etcétera, ¿no? Son cosas que creo que no van más allá de lo que puede estar etiquetado en el presupuesto. Pero a lo que voy con esto es que esta organización de los normalistas permitió que en 2014 nosotros supiéramos responder ante lo que nos pasó, ante lo que nos hicieron esa noche en Iguala. Voy a hacer una comparación muy fría, muy ruda, pero si le hubiera ocurrido a cualquier familia en cualquier lado del país, aislado por allá en un barrio pobre, en una comunidad pobre, en una escuela que no hubiera estado organizada previamente, no habrían respondido como nosotros respondimos. Nosotros respondimos porque ya teníamos una organización previa, ya estábamos organizados, ya sabíamos más o menos, ya nos habían balaceado años antes, ya habían tomado presos a muchos compañeros, ya habían torturado estudiantes, ya habían, bueno, ya estábamos calados pues en esas andanzas. Además, como es internado, bueno, ahí se concentraron las familias en el internado y desde ahí operamos. El internado, Ayotzinapa, fue nuestro cuartel general, fue nuestro centro de operaciones. Desde ahí desplegábamos todas las actividades que ustedes vieron y que despliegan actualmente todas las actividades que han visto ustedes.
desde ahí. La solidaridad que creamos en esas caravanas que les digo, desde un mexicano, una mexicana, una familia mexicana que ni nos conocía ni sabía ni qué chingados somos, que escuchaba noticias como los revoltosos, seguro en algo andaban, pues no sé cómo le hicieron y qué les movió en su corazoncito, pero en Alemania, en Francia, en Austria, en Canadá, en Estados Unidos, mexicanos y mexicanas se organizaron para organizar fiestecitas ahí donde vendían tamalitos, aguas frescas, taquitos a sus vecinos gringos para bajarles $1 y ese dólar enviárselo a las familias de Estados Unidos, de los 43. De ahí mantuvimos y se mantuvo un movimiento durante tanto tiempo hasta la fecha. Hay gente que les sigue mandando pues ahí lo que les sobra o lo que pueden a las familias de Ayotzinapa. Repito, eso les permitió organizarse como ustedes vieron. Repito, si no hubieran sido familias, si no hubieran tenido un internado al cual llegar, imagínense cómo se ponen de acuerdo familias de diversos pueblos, de diversos lugares del país y del estado de Guerrero, para comunicarse, para ver si les dan permisos en su trabajo porque van a tener una reunión. Pues no lo hubieran logrado jamás si no hubieran tenido la solidaridad que seguramente muchas de ustedes o sus familias anduvieron marchando con ellos o alguna vez mandaron por lo menos 1 kilo de frijol a las familias de Ayotzinapa. Sí, o sea, eso es lo que permitió, pero también nuestra organización previa. Ahora bien, eso es una cosa, pero sin la solidaridad de organizaciones, de colectivos, de personas que, repito, ni nos conocían, no hubiéramos llegado a ninguna parte, nos hubieran aplastado. En aquel tiempo la represión era represión con R mayúscula. No era la represión que anda gritando Loret de Mola o estos cabrones del PAN o del PRI que dicen que vivimos en una dictadura. No chinguen, ya quisiéramos que les dieran un lleguecito, así un lleguecito. Y lo estoy diciendo sarcásticamente, soy diputado federal, es muy delicado lo que estoy diciendo. Obviamente no lo va a hacer jamás este gobierno. ¿Cuándo les van a ir a tocar la puerta a decirles, oye, ya bájale? ¿Cuándo van a mandar gente para que les enseñen la pistola y les manden la señal de que ya le bajen, que se calmen o que ya no digan lo que están diciendo? Ahora, se quejan de que le responde el presidente en la mañanera, se quejan de que otra persona le responda en Twitter. No, pues están muy delicaditos. A mí me recuerda realmente lo que viví en la secundaria. Yo en mi secundaria la estudié en mi cabecera municipal, allá en Guerrero, en Tlacotepec, el Diodoro Castillo, en la sierra. En ese pequeño pueblo, en esa pequeña comunidad, ese pequeño municipio de Guerrero, los que veníamos de comunidades chiquitas a la cabecera municipal, éramos más pobres todavía que los pobres de ese municipio. Y de esos pobres de ese municipio ya había morritos fresas en esa secundaria. Morritos fresas, hijos de papi, de los más riquillos, los que tenían su ferretería, sus tiendas grandes. Yo me acuerdo hasta las colonias, Los Pinos, así se llamaba, pues es el Polanco de mi pueblo, ¿no? Pinches cabrones, nos humillaban gachos, o sea, blanquitos los güeyes, tenían alberca en sus casas, pues obvio, o sea, algunos hijos de narcos. Pero miren, desde ahí ya se ve cómo el rico, por muy pequeña que sea la comunidad, el más privilegiado, por muy pequeña que sea la comunidad, gusta de aplastar a los más necesitados, a los más pobres. Ah, pero cómo les encabrona, porque yo lo viví desde esos años, cómo les encabrona cuando les respondemos, cuando ven que el campesino con las manos con callos, damos golpes más duros que ellos, ¿sí? Porque cuando nos agarrábamos a chingadazos con esos cabrones, les dábamos unas buenas madrizas. Y respondían a montones después. O respondían con armas o respondían con intimidación. Bueno, esa pequeña escala que yo les pongo ahorita, de mi experiencia y que seguramente ustedes, muchas de ustedes lo han vivido en sus propias comunidades, en sus propios barrios o colonias, es lo que estamos viviendo a gran escala hoy en el país. No les gusta, les duele mucho, sufren mucho de que por primera vez hayamos llegado los de abajo a gobernar. Esa es la mera verdad. Esa es la mera verdad y les duele tanto porque ni se imaginaban, ni aceptaban ni siquiera la idea de que iba a ganar López Obrador en 2018. No aceptaban ni siquiera la idea. Imagínense el ardor que sienten hoy en día,
que quien viene del movimiento social, que quienes venimos del movimiento social estemos dando una gran lección de cómo se tienen que hacer las cosas. Eso tienen que grabárselo muy en su corazón, en su mente, en su conciencia, compañeros. Por eso no aguantaron que unos guarachudos en 2014, unos campesinos, unos amas de casa, se organizaran y les respondieran y les protestaran y les incendiaran básicamente el país después de la desaparición de nuestros compañeros. Les encabronó mucho porque pensaron que iba a ser como siempre lo hacían, como lo hicieron en el 68, en Acteal, en Aguas Blancas, en Oaxaca, aquí en el aeropuerto de Texcoco con los de Atenco, etcétera, ¿no? Como siempre habían hecho, que por ahí los campesinos despojados de sus tierras se organizaban un rato, protestaban, pero por ahí les daban una madriza, les descabezaban, o sea, les tomaban presos a sus líderes y con eso pues ya apagaban el movimiento. Bueno, les encabronó mucho ver que sus métodos no funcionaron esta vez con Ayotzinapa. Yo lo sé porque vi las audiencias de Enrique Peña Nieto y estuve en las 2 audiencias que dio en aquel tiempo, en su sexenio, a los familiares de Ayotzinapa. Vi otras reuniones con funcionarios de la PGR para elaborar los planes de búsqueda de mis compañeros, o sea, el desprecio real que sentíamos, la manera en que nos veían, la forma en que nos criminalizaban, porque ahí viene la otra parte. Nos acusaron de que éramos criminales, de que estábamos vinculados al crimen organizado y que por eso nos había pasado lo que nos pasó esa noche, tratando de desprestigiar nuestra lucha. Jamás lograron comprobar nada. Nos investigaron, por supuesto, nos investigaron. ¿Lograron dar con alguna pista? No, jamás. Digo, no es que haya pistas, pues no, porque venimos precisamente escapando de esa lógica, de esa realidad social que vive nuestro estado de Guerrero. Yo soy de la sierra, lo repito y lo he dicho 1000 veces en los medios de comunicación. Cabrón, pues conozco a todos los líderes del crimen organizado de ese lado, pues todos sabemos quiénes son. Pero pues ni modo que te les pongas al tiro, si ves que se saludan con el policía, con el presidente municipal, con el soldado, los militares que llegan a tumbar algunos plantíos de amapola que nomás para la foto, pero los grandes plantíos, los meros chingones, esos ni los tocan. Tocan al del campesino ahí de mi pueblo, pero a los de la cabecera municipal no les hacen nada. O sea, ¿cómo vas a decir algo? Yo como diputado tengo que pasar hasta mi pueblo, hasta esas comunidades, veo los retenes de esos individuos, ¿qué hago, Javier? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? No, pues ahí andamos, ustedes a lo suyo, nosotros a lo nuestro. No es mi competencia meterme en ese asunto, yo estoy en el Poder Legislativo tratando de hacer cosas para ver de qué manera contribuye a esta cuarta transformación, pues que el Ejército, la Secretaría de Seguridad, todo el mundo haga su trabajo y que los programas sociales, estos que buscan a largo plazo, a mediano y largo plazo, restarle base social al narco, hagan su efecto y lo estamos viendo. Lo estamos viendo en la comunidad, como muchos chavos al tener un ingreso, aunque poco, pues ya prefieren y hacen caso a sus mamás, a sus papás, a sus abuelos de que no se metan a esto, ¿no? Y que mejor buscar oportunidades de otra manera. Entonces, de eso venimos huyendo y eso estamos combatiendo y por eso sí creemos que las políticas del gobierno federal podrían dar. Ya me eché un rollo, me dijeron que me iban a pasar un papelito para cuando ya la estuviera regando, todavía no me lo pasan, pero si hubiera alguna pregunta, a lo mejor eso nos lleva a desarrollar. ¿Quieren testimonio de lo que pasó aquella noche? La verdad no me gusta tanto porque soy bien llorón, pero también podríamos intentarlo. ¿Cuánto me queda, Javier? Las preguntitas iban a venir al final de todas formas, pero creo que sí quieren testimonio. Tenemos tiempo, tenemos tiempo, hay tiempo. Y bueno, pues sí, ese es un tema que lo que tú consideres es importante saber la importancia de las normales. Como Pilares es un modelo de educación comunitaria, pues obviamente un precedente de Pilares pues es toda la educación, como se había desarrollado y las normales. Otro tema efectivamente es en particular la parte de Ayotzinapa, ¿verdad? Y pues seguro habrá más dudas que aquí nos puedan surgir. Estamos hablando del público presente, pero también
a través de Facebook nos están escribiendo las preguntas. Perfecto. No me vayan a comparar con Xóchitl Gálvez por estar diciendo groserías, porque las mías son auténticas, no son fingidas. Estas sí son reales. A ver, yo he visto desde hace tiempo, he seguido un poco este programa que ustedes tienen, que encabezan, pues y que impulsó la doctora, ¿no? Yo, la verdad, admiro mucho este programa porque precisamente da una forma, pues es una forma de vincularse a la comunidad y vincular a la comunidad también con todo este proceso de cambio que está viviendo nuestro país y con esta transformación de conciencias y con este gran intento, este gran esfuerzo más bien, no más que intento, porque se está logrando, de inmiscuir a muchos jóvenes y a personas de todas las edades pues en talleres, en acceso a la educación, en acceso al internet. Incluso yo a veces cuando no traigo datos me paso por aquí abajo del puente y me conecto. ¿Saben qué? Me gustaría proponerles que un día hagan un intercambio, díganle al gobierno de la Ciudad de México que busquen seleccionar jóvenes o personas de los Pilares para que hagan visitas a Ayotzinapa y que les hagan un recorrido por ahí, o a la normal de Amelcingo, está más cerca aquí en Morelos, o a la de Tlaxcala, que está en Panotla, Tlaxcala. Son las más cercanas. Creo que la del Estado de México en Tenancingo, en Tenería, también está cerca. Entonces, a lo mejor un intercambio, que chavos, invítenlos a que vengan a visitar un día, unos días sus Pilares, cómo funcionan, e intercambian experiencias de cómo está funcionando allá, ¿no? Ahora, la cuestión es que ellos ahí sí van a tener que formar una comisión de relaciones exteriores, porque ellos funcionan así. O sea, aquello que decía de nuestra organización previa, la noche del 26, nosotros ya teníamos vínculos con muchas organizaciones sociales, sindicatos, centros de derechos humanos. Eso lo había hecho durante años y pasado de generación en generación la cartera de Relaciones Exteriores. Es decir, antes de que los medios se dieran cuenta o supieran lo que estaba pasando, nuestros compañeros ya habían echado mensaje y telefoneado a todas las organizaciones con las cuales tuvieran contacto. El Centro Project, Chinola, bueno, muchísimas organizaciones que para qué se las menciono, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que van a tener que cabildear con los normalistas, porque aquí viene la otra cara de la moneda, Javier, compañera, perdón. Ángeles. El problema es que los normalistas rurales, por su organización estudiantil e ideología, no caminan del lado de los gobiernos, por muy izquierdistas que sean. O sea, ellos siempre van aparte, así como abajo, son muy contestatarios o contenciosos en contra de las instituciones del Estado. Sería difícil, pero yo no creo que imposible, de algo habrá que servir, porque a los propios normalistas algún día les propusimos hagan intercambio con los zapatistas, y entonces como que tampoco quisieron ir mucho más abajo. Ya no los entendí tanto, ¿ah? Digo, pues entonces, chingados, no quieren ir arriba, pero tampoco quieren ir con la autonomía zapatista, entonces, ¿de qué chingados están hablando, no? Entonces, cuando vayan a cabildear con ellos, recuérdenles esto, y díganles, oigan, pues, ¿qué onda? Pues, intercambien con nosotros. Hay muchas personas que vienen a Pilares, que participaron en las marchas con ustedes, que se solidarizan con las familias de Ayotzinapa. Claro que nos interesaría aprender y compartir nuestro conocimiento. Entonces, eso yo creo que podría servir, ¿no? Y bueno, a ver, la noche del 26 de septiembre, compañeros, compañeras, está ya establecida en gran medida en informes, tanto del grupo interdisciplinario de expertos independientes como por parte de los dos informes actuales del subsecretario Alejandro Encinas. Son como, pues yo creo que en conjunto más de 5,000 páginas, no sé, o más pudieran ser. Del GI son 6 informes, de Encinas pues son 2,
Entonces pues, yo me voy a ahorrar el testimonio y les voy a pedir leer esos informes. Oye, hablando del testimonio, nos están pidiendo que justamente para que te ahorres y lean esos informes, en lugar del testimonio nos cuentes de experiencias en la educación comunitaria, Ah, ok. que es para mantenerse en forma autosustentable en el normalismo de Burgos de Ayotzi. Sí, bueno, compañeros, revisen muchos temas en YouTube, hay muchas entrevistas a compañeros sobrevivientes, ahí van a escuchar testimonios de los chavos, de verdad, van a escuchar testimonios, van a escuchar testimonios de las familias. Ahí eso sí se los pediríamos para que no seamos nosotros, ¿no? Yo sé lo chido que seguramente sería escucharnos, pero cuando sea así le voy a pedir a Javier, a Arturo, a Ángeles, que vengamos solo a testimonio, ¿va? Para que podamos hacerlo. Bueno, la experiencia normalista, ¿cuál quieren? ¿La idealizada o la real? O la mitad y la mitad, lo que debería ser o lo que es. Lo que es actualmente o lo que era hace algunos años y ya no es. Bueno, hace algunos años, décadas, digamos, los normalistas tenían un vínculo muy fuerte con las comunidades rurales, con las comunidades campesinas, las cercanas, las más lejanas, constantemente pues iban y daban talleres a los campesinos para mejorar el cultivo de sus tierras, se vinculaban, repito, el vínculo es muy importante, se vinculaban con, por ejemplo, en la Universidad de Chapingo, llevaban chavos a que les dieran talleres a ellos y luego ellos iban a dar talleres a los campesinos o en conjunto, hacían jornadas para ir a dar talleres a los campesinos. Los talleres que hay en la escuela de talabartería, carpintería, herrería, electricidad, todo lo demás también era parte de lo que iban a enseñar a las comunidades campesinas, o las comunidades campesinas podían venir a la normal a instruirse o a recibir apoyo. Los normalistas se caracterizan por ser muy solidarios con la población rural, con la población pobre, pues. Pero lo importante no era lo que hacían durante la escuela. De hecho, no lo es. Porque durante la escuela pues puedes estar obligado a hacerlo porque el comité estudiantil, las reglas internas te obligan a participar en marchas, en apoyo a campesinos, en apoyo a todo lo que ya dije. Lo importante es si te entra esa convicción, si adquieres esa convicción, esa conciencia de que en tu trabajo ya como maestro rural seguirás o no contribuyendo en estas necesidades de la comunidad. ¿Por qué? Porque al maestro rural normalmente se le manda allá donde no quiere ir el maestro urbano. ¿Por qué? Porque algunas veces hay que caminar, porque algunas veces hay que estar sin comodidades, sin internet. A veces sí hay carro que te acerca mucho a tu comunidad rural, pero no hay todo lo que hay en la cabecera municipal. ¿Quién quiere caminar tanto tiempo? ¿Quién quiere desconectarse del TikTok o del Instagram? Muy pocos, o sea, es más, muchos maestros rurales, muchos maestros que no son rurales, pero que son enviados a escuelas pobres o escuelas del campo, pues son tan ágiles, tan hábiles y tan rolleros nuestros compañeros que dicen, tengo comisión y se regresan el jueves para ya no dar clases el viernes, se agarran un fin de semana un poco largo. Dirá, ¿con qué pinche cara lo está diciendo si es diputado federal? Mañana y pasado no sesiona, ¿va? Y van a tener razón, ¿no? Seguramente en ese aspecto. Aunque nuestro trabajo sí lo desplegamos en territorio de otras maneras, en gestiones y acompañamiento de la gente. Pero bueno, eso es lo que debería ser y lo que es en parte, ¿no? Donde no quiere ir el maestro de la normal urbana, pues va el maestro rural. Con el tiempo, con el paso de los años, llevas 10 años, 15 años trabajando en una comunidad, pues ya vas promoviéndote, vas generando cambios y poco a poco algunos logran llegar a su comunidad de origen, ya donde hacen su familia y bueno, ya saben, esas son las formas del normalista rural. Y bueno, pues también los campesinos, sobre todo las organizaciones, reciben mucho apoyo en protestas, eso es lo que más caracteriza a los normalistas, o más bien lo que más se ve. Que dicen, no, pues los normalistas siempre protestando, cuando no protestan por lo suyo, protestan por lo de otros.
Porque sí, pues si llega una organización de la montaña de Guerrero, una comunidad que le están despojando o violando sus derechos o ya les están queriendo hacer algún proyecto sin consultarlos, llegan a la normal sus comisiones y platican con el comité y acuerdan que pues les van a apoyar. Si van a Chilpancingo, a la capital, a protestar, los normalistas o les proporcionan un camión o les proporcionan gente para que vayan a acompañarlos en la protesta o les llevan comida de su comedor para que coma la gente. O sea, los normalistas son bien metiches, eso es lo que dice la gente. Solidarios entonces en varios aspectos, en la política, en las protestas y pues en apoyo también a la gente. Con dinero no se puede, porque ¿de dónde, no? Y bueno, no sé si eso por ahora, también las comunicaciones, no han evolucionado mucho los normalistas. Yo me acuerdo que hace algunos años le propusimos por lo menos crear radios comunitarias en sus normales, teníamos 17 normales hasta ese momento, no quisieron los chavos, que era ilegal, y nosotros decíamos, cabrón, pero es ilegal tomar camiones y lo hacemos, ¿no? Pero bueno, pues eran las discusiones ahí media raras que teníamos nosotros, pero bueno, solo en Ayotzinapa hay una radio que fue sin modestia aparte, ¿no? Qué bueno por la modestia. Oye, Manuel, Omar, tenemos otra preguntita. Desde tu punto de vista, ¿qué tienen en común los pilares, estos espacios, desde la educación comunitaria con la educación y organización rural? Yo creo que tienen mucho en común, mucho en común. Yo veo, pues a ver aquí, levanten la mano, ¿quién venga de Polanco? O del Polanco de la Portales, pues acá, ¿se acuerdan del Polanco de mi pueblo, no? O sea, pero no, o sea, lo común que tenemos, yo creo que somos gente de abajo, gente del pueblo, gente, pues, de pueblo raso, como es el presidente, ¿no? Que estamos aspirando a mejorar nuestra condición de vida y aquí en los pilares encontramos la oportunidad de adquirir conocimiento nuevo, un apoyo nuevo, etcétera, un certificado de estudio, no sé, algo están tratando de lograr o de mejorar sus capacidades para organizar de mejor manera a su colonia, a su manzana, a su barrio, no sé. Yo creo que eso tienen en común los pilares, mejorar la organización, la capacitación, la adquisición de conciencia social y política de nuestro país, saber de la realidad social que estamos viviendo, ser partícipes de esta transformación. Hasta ahorita yo no he visto que pues haya protestas de los pilares, ¿verdad? Si no ya diría, pues también tienen otra cosa en común. No vengo yo a tratar de que vayan por ese camino, ¿verdad? A menos que sea estrictamente necesario, porque tampoco es que estemos en contra de la protesta social. Yo creo que este gobierno ha demostrado, porque de ahí viene, que respeta la protesta social. Entonces, si algún día se necesita, si mi tocayo llega a gobernar y por ser policía reprime, pues vamos a tener que protestar. Como yo estoy protestando ahora, disculpen que lo diga aquí, pero yo a mi tocayo Omar García Harfuch no lo apoyo para nada porque por eso está vinculado su nombre con el tema de Ayotzinapa. Discúlpenme, pero creo que tenemos muchísimos cuadros, muchísimas personas que pudieran hacer de jefe de gobierno. Además ya tuvimos la experiencia con Mancera. No sé, no me quería meter en ese tema. Eso ya en eso no lo tienen en común. Es para agarrar un pedacito al ratito y publicarlo. Pero no voy a decir que estuve en Pilares. Es para generar preguntas también, pensamiento, diálogo, reflexión en este Diálogos Pilares. ¿Hay preguntas aquí en el foro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quiera comentar? El micro lo paso. De este lado. De aquel lado. Buenas tardes. ¿Cuál sería tu percepción, un poco a raíz de tu experiencia, desde tu sensibilidad, para con esta nueva versión, esta nueva reconstrucción de la verdad histórica, en donde claramente se reconoce la participación de las instituciones estatales, la Sedena, la Policía Federal, el propio Poder Ejecutivo, y de repente contrastando un poco con lo que dice el presidente en las mañaneras, pues parece que
a pesar de este reconocimiento y de este trabajo que hizo Encinas y presentó en este segundo informe, el presidente trata de exculpar un poco a la Sedena, ¿no? Claramente un general de división, según lo que dice el informe, pues ya lo leí, participó, ¿no? Estuvo con una participación muy, pero muy activa. Y de repente que en el discurso oficial se trate de exculpar, pues resulta incluso una contradicción con lo que se dijo años antes, ¿no? En donde claramente el presidente pues mostraba una cierta desconfianza a las instituciones de seguridad, particularmente a la Sedena. Es que quiere la otra pregunta para enlazarlas. Es la pregunta que se hace todo mundo, muchas personas. Es complicada. Por un lado vemos un gran avance en las investigaciones, el reconocimiento de la participación, asumir que fue el Estado, asumir que la única verdad histórica que hay es que no hay verdad todavía, no se puede saber qué pasó con los chavos hasta este momento, pero hay grandes diferencias. Primero, ya no se criminaliza a los estudiantes ni a las familias. Segunda, ya no se informa antes a los medios que a las familias. Tercera, hay militares presos o en proceso. En este momento hay 20 militares, desde un general de división hasta soldados del 27 Batallón que participaron aquella noche. Entre ellos el capitán José Martínez Crespo, que fue quien nos encerró en la clínica Cristina, a un grupo de compañeros que éramos 25, 26 chavos, que estábamos buscando auxilio para nuestro compañero Edgar Andrés, que estaba herido de gravedad y que no quisieron atender los militares, y que nos decía que nos iba a cargar nuestra mamá y que nos iba a llevar y que le diéramos nuestros nombres reales, porque si les dábamos un nombre falso nunca nos iban a encontrar. Así nos dijo el militar, ¿eh? Yo recuerdo bien esa noche, lo identificamos muchos compañeros sobrevivientes, y pues ahí lo que determinó que el militar cambiara de opinión fue una llamada que le entró a uno de nuestros compañeros, que desobedeció al militar, porque el militar cada vez que entraba una llamada, nos quitaron nuestros teléfonos y los pusieron en un mostrador, y cada vez que algún teléfono sonaba, el militar preguntaba, ¿de quién es? Pues mío, ¿no? Conteste y diga que está bien, que llama en 5 minutos. Bueno, un compañero contestó y desobedeció al militar, dijo, nos tienen los militares, llámale al gobernador. Sepan que nosotros ni contacto teníamos con el gobernador, no sabemos de dónde chingado les nació eso al chavo, pero al escuchar eso, los militares se encabronaron, se salieron un ratito, se salió el capitán Crespo, estuvieron por allá discutiendo, y cuando regresaron, ya regresaron en otro tono. Discúlpenos, jóvenes, no sabíamos que eran ustedes. Mentira, ya les habíamos dicho quiénes éramos. Es que no sabemos con quién nos vamos a enfrentar, tenemos que entrar con toda la fuerza, ya nos vamos, pero ahorita les echamos a los municipales. Esas fueron sus últimas palabras, ¿no? Pero básicamente esa llamada nos salvó la vida. Bueno, exculpar, esto puede ser un problema serio de interpretación, pero yo también entiendo al presidente de la República, porque está frente a un cambio de régimen, llevando a cabo un cambio de régimen en el cual, en lugar de utilizar al aparato burocrático del Estado, al ejército de burócratas del Estado, que en su mayoría siguen siendo un elefante reumático, prefirió usar para toda su política pública, mayoritariamente casi para toda su política pública y para sus megaproyectos y todo esto, a los militares, porque son más eficientes, más ordenados y más, pues sí, hacen el trabajo. Entonces, ese es el gran dilema que nos los dirá la historia dentro de 10, 20, 30 años, si fue acertada su política o no. Porque sabiendo que solo tiene 6 años, él como presidente, no pretende ser un dictador, como dicen estos cabrones,
¿qué hacías en este sentido, no? O te vas contra el ejército, lo investigas a fondo y dices Cienfuegos sí fue, etcétera, etcétera, o haces negociaciones con ellos para que, por un lado, cedan ellos alguna parte, es decir, que permitan que se investiguen a lo más posible al ejército mexicano y que se acepte la participación del ejército mexicano, pero te ayuden en toda la política que estás implementando para reequilibrar las relaciones del poder en México, ¿no? Para hacer todo esto que no estaban haciendo antes, mirar al sur, mayor distribución de la riqueza, etcétera. Bueno, ¿qué haces realmente? Como un estadista, ¿qué haces? Es la gran pregunta. Ahora sí, lo que no comparto mucho con el presidente es que diga que, bueno, algunos no fueron. Y yo me pregunto, pues también Díaz Ordaz no fue el que disparó las armas en Tlatelolco, pero dio la orden. Y en la justicia mexicana, si algo hemos reclamado los movimientos sociales, la gente de abajo, es precisamente que siempre se castigaba al que disparó, pero no al que ordenó disparar. Es decir, se culpaba a 2, 3 por ahí que fueron los autores materiales, pero no al autor intelectual. Entonces ahí yo creo que el enfoque habría que analizarlo y ver si realmente está diciendo eso el presidente. Vaya, en parte pues puede ser una interpretación muy cruda de que lo está diciendo de esa manera, y yo apelaría realmente a nuestro presidente de la República, a quienes lo rodean en el gabinete, a sus asesores, a que rectifique en este sentido, porque entonces no vamos a compartir, yo no compartiría nunca, jamás esa posición de que algunos sí, algunos no, porque está demostrado que participaron policías federales, municipales, ministeriales, ejército, marina, el presidente municipal, por ahí tuvo vínculos el ex gobernador de Guerrero, Omar García Harfuch, en las juntas de coordinación, Tomás Herón de Lucio, Murillo Karam, es decir, mucha gente de alto nivel participaron. No podemos quedarnos solo con la persona que accionó las armas o que se llevó a nuestros compañeros, no vayan a castigar solo al chofer que se llevó las patrullas con los compañeros. Obviamente no se trata de eso, se trata de un castigo, de que la justicia los alcance a todos. Y aquí también, como mencionó a Omar García Harfuch, yo me pregunto realmente, lo digo de corazón, yo me pregunto realmente por qué quien participó en las juntas de coordinación, donde se estaban planificando las búsquedas y muchas otras cosas, una persona no pudo haber escuchado o no se pudo haber dado cuenta de lo que ahí se estaba planeando, es decir, crear una verdad histórica. Sí saben qué dice la verdad histórica, ¿verdad? ¿Sí saben o no? Bueno, la verdad histórica dice lo siguiente, compañeros, básicamente dice: la Policía Municipal de Iguala tomó a los estudiantes, los subió a sus patrullas, se los llevó, los entregó al crimen organizado, el crimen organizado los trasladó al basurero de Cocula y ahí los calcinó a todos la noche del 26 y 27 de septiembre. Los calcinó a todos con todo y sus pertenencias, incluidos teléfonos celulares. Después tomó las cenizas y las fue a tirar al río San Juan. Por lo tanto, no se puede saber nada de los chavos. El único resto que encontramos, dijeron ellos, para respaldar esta versión, es un huesito de Alexander Mora Venancio que se mandó a identificar a la Universidad de Innsbruck, a los laboratorios de Innsbruck en Austria, que dieron con Alexander Mora Venancio. Pero lo que no dijeron es que esa bolsa casualmente fue encontrada porque la sembraron ahí, es decir, alguien la llevó a poner ahí. Esa es la verdad histórica del caso y la que se ha rebatido actualmente por el gobierno federal. Extraviaron videos, extraviaron expedientes, torturaron gente, hicieron de las suyas. ¿Cómo es posible que Omar García Harfuch no se haya dado cuenta de eso? Perdónenme la vida. Yo conocí a muchos funcionarios de Guerrero y de otros lados que anónimamente, cuando vieron eso, renunciaron a sus cargos porque no podían ser parte de tanta burla. O sea, no me digan ahora, pero bueno. Omar, así, Omar,
Tenemos muchas preguntas en Facebook, por aquí también teníamos una, ahorita regresamos aquí a donde estamos en este recinto, pero una de las preguntas que nos ha llegado es, Omar, ¿tú cómo trabajarías frente a un Pilares? Somos un subsistema comunitario, por eso es la pregunta. Es de la importancia de las normales, no es que sea normalista y reconozco a los normalistas por su mente crítica y corazón solidario. Es lo que nos dice Calmecal Mircuaye. Primero lo que haría es investigar las experiencias parecidas o similares que hubiera en nuestro país y en América Latina sobre el trabajo en comunidad, el trabajo comunitario. Hay en la experiencia de Bolivia, por ejemplo, en la década de 1930, la escuela IU, por ahí si pueden anotarlo, también era una escuela comunitaria parecida a las normales rurales, incluso mucho más comunitaria. Yo, si fuera alguien de Pilares, porque soy demasiado izquierdista o más o menos izquierdista, la neta sí pediría, sí podría vincularme con pues con organizaciones afines al zapatismo para que nos den también por ahí su experiencia de autonomía y de trabajo comunitario. La verdad sí, o por lo menos al municipio de Cherán en Michoacán para que nos digan cómo se están organizando. A los normalistas, por supuesto, a la policía comunitaria de Guerrero para saber, las auténticas policías comunitarias, la de los pueblos indígenas, para saber cómo es que dijeron, bueno, cómo puede ser nuestra seguridad comunitaria. Y a los normalistas, empezaría por eso, investigando toda la experiencia y ver cómo se puede traducir eso al contexto de nuestra gran ciudad, la Ciudad de México, a sus barrios pobres. Empezaría por eso y bueno, haciendo toda una planificación, formaría por supuesto toda una estructura para operar todo esto. Ustedes tienen algo de presupuesto, afortunadamente, entonces pues veríamos de qué manera utilizarlo. Y creo que de ahí respondiste otra de las preguntas que tenemos, esta no dice quién nos las mandó, pero dice, sería interesante saber si como Pilares podemos entrarle a las pedagogías de los compañeros de las normales. Es prácticamente lo que nos vienes comentando. Sí. Sí, yo creo que pues un intercambio de conocimiento es lo más importante, ¿no? La pedagogía, la forma en que hacemos las cosas y los resultados que arrojan pues nuestras acciones, porque tampoco vamos a implementar cosas que no están funcionando, que en lugar de funcionar, pues hacen un retroceso en todo lo que estamos viviendo. Entonces, pues siempre se empieza por esa parte, pienso yo. Tú como maestro, con formación de profesor rural y ahora como diputado, ¿cuál es tu opinión sobre los nuevos libros de texto y cómo tú puedes marcar? Porque además, con los anteriores libros de texto es lo que ustedes tenían que ejercer su academia. Ahora con estos nuevos libros de texto, ¿cuáles son los valores que puedes distinguir que contribuyen a una nueva visión de la sociedad? ¿Cómo pueden además esto ayudar a los niños de la ciudad, pero también del campo y contribuir en una transformación, en una perspectiva para que las nuevas generaciones puedan pues pensar y responder a sus necesidades con otro tipo de conocimiento que en nuestro tiempo no nos dio? Pues por tu edad y por tu experiencia, ¿cuál sería tu punto de vista? Página 168 de nuestro saber, el libro de sexto de primaria. Léanlo por ahí, tiene algo de Ayotzinapa, el 68 y demás. A petición nuestra, solicitud nuestra, desde la oficina que encabezo ahí en la Cámara de Diputados, al doctor Marx Arriaga, alguien que ha sido muy atacado en estos meses y que, a decir suyo, por ahí pueden ver todos sus twitters o X, no sé cómo se llama ahora, pueden ver cómo ha denunciado que incluso dentro de la SEP, incluso en la educación de nuestro país, rigen todavía intereses particulares, intereses económicos, de algunas, ¿cómo se llaman? De algunos grandes conglomerados que mantienen privatizados los libros de texto.
O sea, eso que te da en la primaria el libro de texto gratuito, una empresa, la que los vende, va y se los vende a las escuelas privadas en 200, 300 pesos cada libro. Claro, tienen un negociazo y tienen las concesiones. El segundo piso, la cuarta transformación, va a tener que ir sobre eso, ¿no? Y bueno, la nueva escuela mexicana, todo el pensamiento nuevo de izquierda, de retomar todo el conocimiento que se ha generado por unos, por otros, es lo que se plasma en los libros de texto. Es aquello que nos negaron durante mucho tiempo, de lo que no se quería hablar y que hoy se tiene que hablar con nuestros niños, con nuestras niñas. Es decir, se quejan de que un libro diga las partes del cuerpo, pero pues desde los 2 años ya vienen con un teléfono pegado aquí, los chamaquitos, los niños. Entonces, pues si ya estamos en la era de la información, bueno, pues vamos desde la escuela y que los familiares, todo el mundo contribuya a la educación y que sea el libro el que facilite el conocimiento, que lo amplíe, que lo profundice y que sea en todos los aspectos. No se impone nada, no se impone nada. Yo no estoy viendo conocimiento ahí que se tenga que imponer. Al contrario, es el profesor que tiene libertad de cómo hacer la interpretación de su libro, lo que se puede expresar a los niños. Omar, ahora sí, el tiempo ya nos está comiendo. Tenemos una pregunta que desde hace rato está levantando la mano. Aquí nos pasan el micro para que hagan así de la última preguntita y que nos digas también de dónde nos visitas y tu nombre. Bueno, mi nombre es Adriana Gómez, soy docente de Pilares Municipio Libre, que está en el siguiente puente de aquel lado. Bueno, a mí me gustaría saber cómo fue el proceso de la denuncia de la desaparición de los chicos, de la privación de la libertad, porque tengo entendido que empieza de lo local a lo federal y luego a lo internacional, que vendría siendo la Corte Interamericana, que forma parte de los tratados internacionales. Entonces, me gustaría saber si en esa denuncia local, cuántos días se tardaron o cuánto tiempo se tardaron, si tuvieron bloqueos para poder hacer esa denuncia y para que pasara a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y luego, como les digo, le comento si llegó a la Corte Interamericana y qué ha pasado en la Corte Interamericana, porque entiendo que al que mandan llamar es al Ejecutivo, en este caso Enrique Peña Nieto. Entonces, si ha llegado ahí y qué ha pasado. Así. Bueno, nos come el tiempo. Igual si nos quiere recomendar dónde lo podemos leer, dónde podemos encontrar esa respuesta. Rápidamente. Sí, nos echamos eso en otra conferencia, ¿les parece? Por favor, si es ya no me voy a meter en política, les juro. Y bueno, me pueden seguir en Twitter o X, como se llama ahora, @OmarEl44, en Facebook, Manuel Vázquez Arellano, ese es mi perfil, la página. En Instagram estoy como Omar-el-Grumpy, porque soy bien enojón. Esa es mi cuenta de Instagram. En TikTok, Manuel Vázquez Arellano 43, ahí subo algunas cosas. Y bueno, por ahí me pueden seguir. Les debemos mucha explicación del tema Ayotzinapa, una disculpa de antemano y muchísimas gracias por el espacio. Y muchas gracias a ti. Un aplauso. Muchas gracias, Manuel, Omar, ¿no?, por estar aquí, por este tema tan sensible, por esto que nos compartes, por tus temas, por tus sentimientos, por todo, y por todos los que estamos aquí también. Pues muchas gracias por estos temas que nos has compartido. Así es, Omar, pues nos despedimos, agradecemos mucho a nombre de toda la comunidad de Pilares, que nos confirman, nos están viendo desde todos los pilares de la Ciudad de México, el que hayas participado. Sí queda pendiente ese tema en la agenda, que además pues reconocemos lo importante que es hasta para ti, pues el de podernos hoy platicarnos de la política académica, la política de las normales rurales, nos ha sido muy útil. Entonces te agradecemos muchísimo, agradecemos a toda la comunidad de Pilares que nos siga aquí en Diálogos Pilares. Nos vemos el próximo miércoles. También te invitamos a que nos acompañes todos los miércoles a las 5 de la tarde. Vamos a tener estas conferencias que buscan ser muy formativas, como la de hoy,
que va a ser y que obviamente pues no dejamos dos temas que vamos a tener. Uno, que sí queremos visitar la Normal, hacer un intercambio de estudiantes de Pilares con estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Y la segunda, en un momento, pues ya saber más de esto. Esperemos que en ese momento pues ya se cumpla el compromiso que hizo el presidente, que es su único compromiso hasta ahora no resuelto, que es que se sepa exactamente qué pasó con los jóvenes que pudieran con esta información pues venirla también a comentar. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso para Manuel Vázquez Arellano, muy agradecido por toda la comunidad Pilares. Gracias. Un aplauso también a todos ustedes, a las personas que nos vieron por Facebook Live. También no los ven, pero aquí están, es un público. Sí, están un aplauso fuerte. el público fuerte, emotivo fuerte, con esta muchas plática. gracias. Y a todos desde Los Pilares les enviamos un gran abrazo y un aplauso de corazón desde aquí, desde la colonia Portales. Muchas gracias. Gracias. La fotito ahora sí. Fotito.